Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista ciudadana. El día de hoy estaremos comentando uno de los elementos más importantes de la contingencia nacional e internacional, que es la guerra de agresión iniciada por Israel en contra de Irán. Para conversar sobre este tema tenemos a un gran invitado, analista internacional y periodista experto en relaciones internacionales, pero sobre todo en Medio Oriente e Irán, Pablo Jofré Leal. Bienvenido al Ciudadano. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Pablo, quisiera preguntarte cómo podrías situar el contexto en el cual se produce esta guerra de agresión por parte de Israel en contra de Irán hace aproximadamente 12 días. Si pudiésemos resumirla en pocas palabras, es el marco de conspiración contra la República Islámica de Irán, donde han estado involucrados Estados Unidos, la Agencia Internacional de Energía Atómica y la Troika Europea, principalmente Francia, Gran Bretaña y Alemania, que es lo que llaman el E3, ¿no? Estos tres elementos confluyeron para generar una retórica, una narrativa, un relato destinado a ir demonizando a la República Islámica de Irán, que en realidad se le demoniza desde el triunfo de la Revolución Islámica. ¿Por qué refiero a la Agencia Internacional de Energía Atómica? Porque con anterioridad al ataque israelí de la madrugada del 13 de junio, esta agencia, a través de Rafael Grossi, su director general, comenzó a esbozar que el informe que se iba a entregar era negativo y que mostraba el incumplimiento por parte de Irán no del plan integral del acuerdo nuclear, sino que de aquella vigilancia técnica que hace la agencia internacional. Al mismo tiempo, Europa, la Troika, este grupo que te menciono, señaló que sería gravísimo ese aspecto. Y por otra parte, Estados Unidos, a través de sus declaraciones de su presidente Donald Trump, empezó a señalar que no aceptaría un ataque contra las instalaciones nucleares, que Trump le habría dicho a Netanyahu que no, pero un día antes, no solo Estados Unidos retiró personal de sus embajadas y de servicios estratégicos, sino que al mismo tiempo tuvo una reunión de más de 40 minutos vía telefónica con Benjamín Netanyahu y quedó claro que se avecinaba algún tipo de acción. Es decir, esos tres elementos y al testaferro que tienen en la zona, que es Israel, generó el ataque de la madrugada del 13 de junio. Ese es el marco. Claro. Pero son más elementos que confluyen en eso. Palestina, Siria, el Líbano y otros puntos. Y volviendo un poco hacia atrás a la historia de la República Islámica de Irán, ¿cuándo inicia su programa nuclear y cómo se dieron los primeros acuerdos que permiten precisamente la vigilancia de las instalaciones nucleares por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica, a diferencia de lo que ocurre con Israel, que desarrolla energía atómica y tiene bombas atómicas, pero nadie las fiscaliza? Sí. Fíjate que es bien interesante tu pregunta, porque el programa nuclear iraní viene de la década del 50-60. Anterior a la República. Anterior a la República Islámica. Bajo el gobierno de Eisenhower, bajo el programa Átomos por la Paz, Estados Unidos comenzó a desarrollar un programa nuclear con Irán, que era un aliado fundamental, era su portaaviones terrestre en la zona, entonces era adecuado contender contra China, contra Rusia. Irán está ubicado estratégicamente, por lo tanto, como aliado militar, político, económico, Estados Unidos dijo, desarrollemos un programa nuclear, y la tendencia lógica e indudable de ese programa era crear armamento nuclear. Y al mismo tiempo se desarrollaba el programa nuclear israelí con Francia, con Alemania, que proporcionó fondos multimillonarios, con Estados Unidos, y que desarrolló el programa de tal magnitud que el único régimen de la zona, la única entidad que tiene armas nucleares es Israel, que no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, que no ha aceptado jamás la inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica y que siempre ha mantenido en un limbo esto de que si tiene o no tiene, aunque la CIPRI de Estocolmo, el instituto que trata estos temas de armas y temas de paz, ha señalado que tiene un mínimo de 90 armas. Se habla de 300. Es en ese marco que, tras el triunfo de la Revolución Islámica, lo que hace Irán es desarrollar su programa nuclear definido como pacífico, no solo por una fatua religiosa, sino también por una decisión política. Se genera el 2015, después de 5 años de conversaciones, lo que se llamó el Plan Integral de Acción Conjunta o Acuerdo Nuclear. Esto firmado en julio del 2015, Barack Obama era uno de los firmantes, el G5+1, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Y por esta otra parte,
la República Islámica de Irán. Se firma el documento en julio del 2015. En diciembre del 2015 se saca la resolución 2231 que refrenda este acuerdo, es decir, un marco legal integral. El derecho internacional. Y el 2018, bajo la primera administración de Donald Trump, se retira del acuerdo nuclear e intensifica las sanciones contra Irán, y a eso suma a los países europeos. Por tanto, quien ha violado el acuerdo nuclear no ha sido Irán. Claro. E Irán, al amparo de ese acuerdo nuclear, ha enriquecido uranio porque está permitido en función de los artículos 26 y 36 de ese plan integral. Eso es fundamental entenderlo para decir, quien ha hecho fracasar el acuerdo ha sido Estados Unidos y sus socios. Diálogos de Viena, más de 15 sesiones, y en las últimas semanas se estaban haciendo las sesiones de negociaciones indirectas mediadas por Omán, que se reunían en Mascate, la capital, y en Roma también, y se iban a reunir el día 15 de junio. El día 13 ataca el régimen israelí. Ese es el marco general. ¿Y cómo ves estos llamados que realizan principalmente los diplomáticos europeos, donde le piden a Irán que se vuelva a sentar a una mesa que aparentemente nunca ha abandonado, sino que ha sido la contraparte de Estados Unidos, la que ha dejado las negociaciones por privilegiar una alianza con Israel? Mira, te lo voy a decir con una frase muy propia nuestra, ¿no? Yo no les creo ni lo que rezan. En función que esta Francia, Gran Bretaña y Alemania se reunieron con el canciller Arashi. Se reunieron en Ginebra en medio de esta contienda. Pero no resulta nada porque el que manda en todo esto es Estados Unidos. Estados Unidos define si Europa avanza o no avanza y si llega a un acuerdo o no llega a un acuerdo. Europa es hoy el patio trasero norteamericano de Estados Unidos. Y por tanto lo que haga con Irán no va a ser refrendado, o si es refrendado va a ser por Estados Unidos, claro, no por Europa. Y eso por tanto hace estéril conversar con Europa. Europa no define nada. Está en la misma posición que las Naciones Unidas. Nada. ¿Y ahí cómo ve esta discusión que hay en torno a quién sigue a quién? Porque algunos políticos norteamericanos han señalado que Trump está siendo un tonto útil o está siendo subordinado a las políticas de Israel, y por otro lado algunos han destacado de que Israel en realidad está haciendo el trabajo sucio que Estados Unidos, los europeos no quieren realizar directamente. Hay de ambas cosas, ¿no? Y hay una caricatura muy interesante que la sacó en su tiempo New York Times, que muestra en la primera administración de Donald Trump un perro lazarillo y un ciego, ¿no? El perro lazarillo es Netanyahu, el ciego es Donald Trump. New York Times tuvo que sacar esa caricatura, ¿no? Porque es ofensiva, ¿no? Totalmente ofensiva. Entonces hay de ambos. Un día el perro es Israel y al otro día el perro es Estados Unidos, y el ciego es Israel y el ciego es Estados Unidos. Pero es el reflejo de la alianza, de la simbiosis que existe entre ambos regímenes. Son indistintamente. Existe una asociación, un comité que se llama Comité de Asuntos Públicos estadounidense-israelí, el AIPAC, que reúne a las asociaciones sionistas, y que eso muestra la estrecha relación política, diplomática, financiera, mediática, y sobre todo relacionado con la defensa ultranza del régimen israelí por parte de Estados Unidos. No ha habido presidente después de 1948 que no haya besado el anillo del AIPAC respecto a el apoyo que le pueda dar que es un apoyo económico multimillonario, ¿no? O sea, en el fondo, cuando te da la bendición el AIPAC, eres un candidato probable de ganar. Gran parte de los gabinetes, los dos últimos te menciono, Joe Biden, de los 19 secretarios de Estado, 15 eran creyentes judíos de la comunidad sionista norteamericana. Trump los bajó un poco, son solo 13. Pero gran parte de ellos, sean judíos o no sean judíos, no es un tema de religión, son sionistas. Claro. Y ese marco ideológico es el que explica esta unión entre ambos regímenes. Y respecto a la política ofensiva que tenía Israel, usted ya mencionaba de que han ido por Siria, están desplegando un genocidio en Palestina. ¿Cuál es el objetivo estratégico que buscaría con esta agresión Israel sobre Irán? Bueno, Irán es una espina clavada contra Estados Unidos, contra Israel, ¿no? Desde el triunfo de la Revolución Islámica. Es un enemigo permanente. Lo han demonizado, lo han atacado, lo han bloqueado, lo han sancionado. Está metido en el ADN sionista. Pero aquí hay que entender en el conjunto de lo que acontece.
pasos marítimos, el estrecho de Hormuz, el estrecho Bab el-Mandeb en Yemen, Mar Rojo, Canal de Suez Mediterráneo, Golfo Pérsico, estrecho de Hormuz, Océano Índico, comercio internacional. 20% del comercio energético sale por el estrecho de Hormuz y más del 20%, porque hay que unir lo que hace China, casi el 40% de la energía que consume Europa pasa por el estrecho Bab el-Mandeb. Por tanto, agredir a Yemen es parte de esa política expansionista israelí. Agredir a Siria, derrocado el gobierno Bashar al-Assad bajo la excusa de la democracia, conocemos esa excusa, Estados Unidos lo suyo. Agredir a Palestina hace 77 años, no desde octubre del año 2023. Ocupación, colonización, exterminio permanente. Agredir al Líbano. El Líbano lo ha invadido en 3 ocasiones. En 2 de esas ocasiones las fuerzas israelíes han sido derrotadas por Hezbollah. Irak ha sido fragmentado en función de los intereses israelíes, norteamericanos y occidentales en la zona. Oleoductos, gasoductos, petróleo, gas. Ese es el gran escenario. Porque agredir a Irán implica frenar la expansión comercial de China, al mismo tiempo frenar a la Federación Rusa a través de la cortina que han erigido con la OTAN y al mismo tiempo tener acceso a las riquezas del Cáucaso Sur, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Mar Caspio, que tienen petróleo y gas en enormes cantidades. Todo ese escenario explica que este perrito lazarillo, que a veces también es ciego, que se llama Israel, genere una política de mano dura, de acciones punitivas permanentes contra la zona. Una de las propuestas que anunciaban algunos diplomáticos, o más bien funcionarios del ejército israelí, era la posibilidad de partición de Irán. Respecto a la intensidad de las agresiones desde la perspectiva de Israel, ¿por cuánto querrán ir? ¿Solo por asegurarse de que el uranio enriquecido llegue a su fin? ¿O más bien hay una propuesta seria donde la partición y el cambio de régimen es en realidad el objetivo que tienen? Te lo respondo con un antecedente, ¿no? Cuando comenzaron la catalización y cuando dinamizaron el genocidio Palestina, sobre todo en la Franja de Gaza, el tema era eliminar a Hamas, claro, liberar a los rehenes. Lo que han hecho es exterminar a mujeres y niños en un 70%. Se habla de 200.000 muertos, no los 60.000. 200.000 muertos directos e indirectos. Con Irán es una política similar, una narrativa falsaria absolutamente. Vamos a frenar el programa nuclear iraní porque es un peligro existencial para Israel. Por tanto, este ataque es preventivo. O sea, el país que tiene armas nucleares quiere prevenir que otro las tenga. Podría ser al revés, ¿no? El país que no los tiene quiere prevenir que ese otro no ocupe las armas nucleares. Y Sayed Ali Khamenei, quien es el líder religioso iraní, lo ha dicho con claridad. Nos hablan del programa nuclear, del enriquecimiento de uranio, después nos hablan del sistema de misiles, que es lo próximo que se vendría. Después nos van a hablar de los derechos humanos, la hijab, las mujeres, los derechos femeninos, los homosexuales, y después nos van a hablar de separar nuestra religión del Estado. Por tanto, los intereses no tienen que ver con la democracia, ni que Irán sea una teocracia, cuando resulta que Israel es efectivamente un ente etnocrático, que es fundamentalista y es teocrático. Claro. Está definido como Estado-nación judío. Por todos los arrebatos narrativos respecto a Irán chocan con una realidad. El poder regional iraní, 4º país con mayores yacimientos de petróleo y gas, el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz y la influencia que ha generado en función de tener a Palestina en el centro de su política exterior. ¿Y cuál es el estado actual del denominado eje de la resistencia? En virtud del genocidio en Gaza y la desarticulación o la destitución de al-Assad en Siria, ¿se ve golpeado el eje de resistencia? ¿O más bien se ha decidido por parte de Irán de no activarlo en este conflicto aún? Bueno, en ese sentido hay que ser muy honesto al respecto, ¿no? Y la verdad no genera un deshonor. La verdad genera más bien dignidad y fortaleza. El eje de la resistencia fue fuertemente golpeado, con asesinatos selectivos, con una agresión absolutamente genocida contra el Líbano, que significó el asesinato de líderes políticos y militares de Hezbollah. En Siria lo que se hizo fue derrocar a un gobierno que cumplía una función de cercanía con el eje de la resistencia. Lo que se ha hecho igualmente con Yemen, Yansarolá, es decir, hay una política de exterminar políticos, militares, científicos iraníes, por ejemplo.
Y en ese sentido el eje de la resistencia, creo que al margen de Yemen, a través de Ansarollah, que ha generado una política de lanzamiento de misiles constante contra la Palestina histórica ocupada, creo que en la medida que se intensifique la actual situación puede volver a entrar en escena el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, y organizaciones de Irak como Al-Hayat al-Shabi, Kataib, Hezbollah y otros que son parte del eje de la resistencia. En la medida que se intensifique el proceso bélico, indudablemente el eje de la resistencia va a adquirir mayor fortaleza, pues lo bélico se va a imponer sobre cualquier negociación o política. Y en ese sentido, la capacidad militar de Irán en los últimos días ha demostrado estar relativamente a la par con Israel y ha logrado generar daño en bases militares, en infraestructura clave para el desarrollo de la industria armamentista israelí, y que eso genera de alguna forma de que este fin de semana Estados Unidos tenga que intervenir directamente en el conflicto, enviar los B-12 y bombardear las instalaciones nucleares. ¿Qué horizonte? Porque no hay una bolita de cristal para saber qué va a ocurrir, pero ¿cuáles son los escenarios que se pueden prefigurar desde el bombardeo en torno a cuáles son las medidas que puede adoptar Irán? Y por otro lado, ¿cómo se ve una posible salida diplomática, si es que la ve, o más bien una intensificación progresiva del conflicto? Sí, yo solo puntualizar algo de lo que preguntas, ¿no? Israel nunca ha actuado solo. O sea, cuando dicen Estados Unidos va a entrar a la guerra, Estados Unidos es parte de la guerra. Claro. Es parte de la guerra. Tiene la flota del Mediterráneo, que tiene su sede en Nápoles y que está estacionada frente a las costas de Gaza, Siria y el Líbano. Tiene la quinta flota del Golfo Pérsico. Tiene las bases militares en Arabia Saudí, Bahrein, Omán, en Qatar, en Jordania, en Turquía. Por tanto, Israel nunca ha actuado solo. Y cuando han sido los ataques iraníes de represalia, Promesa Verdadera 1, 2 y esta tercera, han actuado esa fuerza. Jordania, por ejemplo, que ha ayudado con su monarquía prooccidental en el ataque contra los drones y misiles iraníes. Y ha actuado Arabia Saudí y actúa Estados Unidos permanentemente. ¿Quién provee de armas a Israel? Estados Unidos en un 69%, Alemania en un 30%, y el resto se reparte en otros países, ¿no? Pero aquí es la misma situación que si presentáramos el tema guerra Rusia-Ucrania. ¿Es guerra Rusia-Ucrania? No, es la guerra de Rusia contra Estados Unidos, la OTAN y Ucrania como testaferro. Aquí es exactamente lo mismo. Y el sistema de defensa de misiles iraní y su sistema de misiles balísticos, de crucero e hipersónicos ha mostrado que es capaz de perforar esa famosa domo de hierro, el sistema TAT, el sistema Patriot, el sistema Onda de David, ¿no? Y todos esos nombres hollywoodenses que le ponen, con su sistema de misiles, solo el sistema de misiles y de drones. Israel tiene más de 300 aeronaves de última generación, ¿no? Pero fíjate cómo se ha generado una situación de represión de la libertad de expresión. Está prohibido informar, grabar sobre los periodistas, exactamente, y sobre otros periodistas en la zona. Efectivamente, las fuentes indican que hay gran destrucción en Haifa, en Ashot, en Beersheba, en Jaffa, que ellos llaman Tel Aviv. Es decir, han tocado el corazón de ese territorio ocupado y ha generado el desplazamiento de miles y miles de judíos sionistas de la zona, colonos que están volviendo a sus países de origen. Entonces, las proyecciones son: Irán tiene un poder misilístico enorme, y yo creo que aquí lo importante es saber si la República Popular China y la Federación Rusa van a hacer ejercicio de su alianza con Irán y lo van a apoyar como lo ha hecho Occidente con Israel y con Ucrania. Creo que eso va a cambiar el balance del poder. Y para ir cerrando, ¿cree que eso sea posible? ¿Qué forma se puede ir mostrando progresivamente ese apoyo? Mira, se reunió el canciller iraní con Vladimir Putin, ¿no? Apoyo político, diplomático, pero creo que estamos en un momento histórico. O sea, por primera vez en la historia de la Revolución Islámica hay un combate que no es directo de frente a frente el soldado, pero un enfrentamiento claro con daños al régimen israelí. Siempre había luchado contra milicias, contra población civil, asesinar mujeres y niños, y ahora lo que está recibiendo dosis de su propia medicina. Y eso es un cambio histórico fundamental. China tiene que ejercer el liderazgo que tiene. O sea, no basta ser una potencia económica. ¿Quiere usted ser una potencia política, diplomática, militar? Entonces ejerza eso y diga, ¿sabe? Aquí hay un escenario internacional en el cual yo voy a proveer
o voy a amparar a la República Islámica de Irán dentro de un paraguas nuclear, como lo tiene Europa, si no es tan raro, o la Federación Rusa decir, no, misiles, sistema de defensa S-300, S-400. Claro. ¿Eso asustaría a Occidente? Claro, sin duda. Y los medios nacionales, aquellos que solo transmiten los de los medios hegemónicos, dirían, el mundo está en peligro. El mundo está en peligro hace mucho tiempo. Y no por Irán, no por Rusia y no por China. Bueno, muchas gracias, Pablo. Esperamos tenerte en las próximas entrevistas ciudadanas para que podamos seguir conversando de cómo avanza este conflicto y que al menos nuestra línea editorial es que exista paz, pero también entendemos las amenazas que representan en este caso las agresiones unilaterales por parte de Israel y de Estados Unidos, y que han ocasionado el legítimo derecho a la defensa protegido por la propia Carta de Naciones Unidas en estos casos. Así que muchas gracias, Pablo, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes, un gran abrazo.